Entonces, y les comparto la pantalla para que podamos realizar la primera lectura. Bueno, para esta lectura les voy a pedir ayuda para que me ayuden con el texto. Entonces, no sé quién quiera leer. Yo, María. No, le escucho. El primer gran filósofo del siglo XVII, si exceptuamos a Bacón y a Galileo, fue Descartes, y si alguna vez se dijo de alguien que estuvo a punto de ser asesinado, habrá que decirlo de él. ¿Sigo? Sí, siga hasta que yo le avise. Vale. La historia es la siguiente. Según la cuenta Bailet en su Vie de Descartes, tomo 1, página de 102 a 103 en 1621. Descartes, que tenía unos 26 años, se hallaba como siempre viajando, pues era inquieto como una hiena. Y al llegar al Elba, tomó una embarcación para Friesland Oriental. Nadie se ha enterado nunca de lo que podía buscar en Friesland Oriental, y tal vez él se hiciera la misma pregunta, ya que al llegar a Emden decidió dirigirse al instante de Friesland Occidental, y siendo demasiado impaciente para tolerar cualquier demora, alquiló una barca y contrató a unos cuantos marineros. Tan pronto habían salido del mar cuando hizo un agradable descubrimiento. Al saber que se había encerrado en una guarida de asesinos, se dio cuenta, dice M. Bailet, de que su tripulación estaba formada por criminales no aficionados, señores, como lo somos nosotros, sino profesionales cuya máxima ambición por el momento era degollarlo. Muy bien, hasta ahí. Listo. ¿Qué podemos intuir de la lectura hasta acá? ¿De qué nos está hablando el texto? Chicos, ¿de quién habla la lectura? Saray, ¿de quién habla la lectura? Yo creería que Descartes. De Descartes. Lo están diciendo desde de la primera línea, ¿sí? ¿Quién es Descartes? Un gran filósofo. Bueno, es un gran filósofo. ¿De qué época es Descartes? Del siglo XVII. Muy bien. Es un filósofo del siglo XVII. ¿Qué es lo que está diciendo la lectura sobre este filósofo del siglo XVII? ¿Está hablando acerca de su filosofía? ¿Qué está diciendo la lectura sobre Descartes? Además de que es un filósofo del siglo XVII. Lean y me dicen qué está diciendo la lectura sobre él. Que él era un viajero. Eso, que le gustaba viajar, que era muy inquieto, que tenía 21 años para 1621. Eso quiere decir que nació en el año 1600, que se la pasaba viajando. Y describe por dónde viajaba. Por el Elba hasta Friesland, luego hasta Emden, luego hasta Friesland Occidental. Y que por pasársela viajando, navegando, contrató una barca en la que iban unos marineros que además de ser marineros eran asesinos. ¿Sí?
Y lo que dice la lectura, lo que dice el autor que dice otro autor, porque, ojo, el autor del texto no está hablando directamente de Descartes. El autor del texto está hablando de otro texto que escribe alguien de nombre Bailet, que tiene varios tomos, porque dice que está en el tomo 1, y que el otro texto se llama Vie de M. Descartes, que bueno, es una contracción. El texto vendría siendo Vie de Monsieur Descartes, lo que quiere decir la vida del señor Descartes, que está en francés. Descartes era un filósofo francés. Entonces el autor dice, ok, yo estoy hablando de un texto que se llama La vida del señor Descartes y ahí dice que a Descartes le gustaba viajar. Que viajando y siendo inquieto como era, terminó tomando una barca y se encontró rodeado de asesinos. Eso es lo que ha dicho la lectura hasta ahora. ¿Estamos? Sí, señor. Muy bien. Vamos a continuar con la lectura. No sé si Owen me puede ayudar a partir del siguiente párrafo. En dónde empiezo? En el ¿Desde cuarto ahí? párrafo. Ok. Donde dice la historia es demasiado amena. La historia es demasiado amena para resumirle a continuación la traduzco cuidadosamente del original francés de la biografía. Mr. Descartes no tenía más compañía que su criado, con quien conversaba en francés. Los marineros, creyendo que se trataba de un comerciante y no de un caballero, pensaron que llevaría dinero consigo, y pronto llegaron a una decisión que no era en modo alguno ventajosa para su bolsa. Entre los ladrones de mar, eh, entre los ladrones de mar y los ladrones de bosques, hay esta diferencia, que los últimos pueden perdonar la vida a sus víctimas sin peligro para ellos, en tanto que si los otros llevan a sus pasajeros a la costa, corren grave peligro de ir a parar a la cárcel. La tripulación de Mr. Descartes tomó sus precauciones para evitar todo riesgo de esta naturaleza. Los suponían un extranjero venido de lejos, en relaciones en el país, y se dijeron que nadie se daría el trabajo de averiguar su paradero cuando desapareciera. Piensen, señores, en estos perros de Friesland que hablan de un filósofo como si fuese una barricada de Ron consignada a un barco de carga. Notaron que era de carácter manso y paciente, y juzgándolo por la gentileza de su comportamiento y la cortesía de su trato, se imaginaron que debía ser un joven inexperimentado, sin situación ni raíces en la vida, y concluyeron que le sería fácil quitarle la vida. No tuvieron empacho en discutir la cuestión en presencia suya, pues no creían que entendiesen otro idioma, además del que empleaba para hablar con su criado. Como resultado de sus deliberaciones, decidieron asesinarlo, arrojar a sus restos al mar y dividirse el botín. Perdonen que me ría, caballeros, pero a decir verdad, me río siempre que recuerdo esta historia, en la que hay dos cosas que me parecen muy cómicas. Una de ellas es el pánico de Descartes, a quien se le debieron poner los pelos de punta ante el pequeño drama de su propia muerte, funeral, herencia y administración de bienes. Pero hay otro aspecto que me parecía aún más gracioso, y es que si los mastines de Friesland hubieran estado a la altura, no tendríamos filosofía cartesiana. Bueno, muy bien. Entonces ahí la historia ya no se vuelve solamente un texto informativo, sino que toma otro giro. Dice el autor de ese texto: lo interesante del texto de Bailet sobre Descartes está en esta parte y lo voy a traducir directamente del original. ¿Sí? Y lo que cuenta la historia es que Descartes iba con un criado, los ladrones lo querían robar, lo querían matar, considerando que llevaba mucha plata, ¿sí? Y pues no solamente lo querían matar, sino que Descartes, que también sabía el idioma, probablemente alemán, de esos ladrones, pues se pegó un susto increíble porque escuchó cómo lo iban a matar, ¿sí? En el último párrafo, el autor de este texto, que es Thomas de Quincy, que lo dice abajo en la cita, señala que es muy curiosa esta historia en relación a la figura tan importante que es René Descartes para la filosofía occidental, y que si lo hubieran matado por robarlo, hubiéramos perdido uno de los filósofos más importantes de la modernidad, ¿sí?
¿Eso está claro? Sí. Uno se podría pensar, se podría poner a pensar como cuántos posibles creadores, artistas, escritores, no sé, filósofos, científicos tan importantes que pueden haber habido alguna vez en el mundo tuvieron que pasar por una situación como la de Descartes, o los mataron, o los hirieron, ¿sí? O acabaron con una vida de una persona que probablemente hubiera sido, pues, revolucionaria y hubiera cambiado el mundo. Ese es como el elemento curioso de esta historia de Descartes. Bueno, muy bien. De todo este texto sale nada más una pregunta. Dice, a juzgar por su estilo, tema y estructura, ¿en cuál de los siguientes contextos estaría inscrito más apropiadamente el pasaje anterior? A. En una revista académica como parte de un artículo sobre los orígenes y la importancia de la filosofía cartesiana. B. En un discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados al estudio de asesinatos en la historia de la filosofía. C. En una crónica periodística con motivo de un especial acerca de las muertes más curiosas de la historia. O D. En un seminario dirigido a historiadores especialistas en la vida de los personajes insignes del siglo XX. ¿Qué creen ustedes? Yo creería que la D. Parece que fuera la D, ¿cierto? Ahora Sí, ya es que aquí cuando está nos... hablando sobre las personas más importantes del siglo. eh, Exactamente, esa es mi pregunta. Descartes es del siglo XX. ah, ¿De qué siglo es Descartes? creo que el 17. Entonces no puede ser la D, ¿cierto? Sí. Muy bien, desechada. Nos queda la A, la B o la C. ¿Qué creen los demás? ¿Ya sé? La C. ¿Les parece que la estructura de este texto es la estructura de una crónica periodística? Miremos este cuarto párrafo. Perdonen que me ría, caballeros, pero a decir verdad, me río siempre que recuerdo esta historia en la que hay dos cosas que me parecen muy cómicas. Una de ellas es el pánico de Descartes, a quien se le debieron poner los pelos de punta ante el pequeño drama de su propia muerte, funeral, herencia y administración de bienes. Pero hay otro aspecto que me parece aún más gracioso, y es que si los mastines de Friesland hubieran estado a la altura, no tendríamos filosofía cartesiana. ¿Les parece que eso suena a la estructura que tiene una crónica periodística? ¿Qué dicen ustedes? ¿Saben qué es una crónica periodística? Una narración como que ordenada, formal. Formal, con fechas, ¿cierto? Es una enumeración de hechos. Acá hay fechas, hay enumeración de hechos. Es formal, No, no es formal por la última parte. no es nada formal. Entonces no podría ser una crónica periodística. Muy bien. Dice Marjorie, ¿es la B? Miremos a ver si puede ser la A. La A dice, en una revista académica como parte de un artículo sobre los orígenes y la importancia de la filosofía cartesiana. Vuelvo a la pregunta que les hice algún rato. Este texto, esta lectura, habla sobre la filosofía cartesiana. No, hablan sobre una historia de uno de los autores.
Habla sobre una historia sobre Descartes. Es diferente Descartes, la persona, a la filosofía de Descartes, ¿sí? Entonces, no puede ser la A, porque no está hablando sobre la filosofía. Y además, las revistas académicas no tienen tampoco esa estructura de textos, ¿sí? Porque son más formales, son analíticos, son argumentativos, tienen tesis, antítesis, desarrollan argumentos. Acá es un texto informativo, ¿sí? Y un texto informativo de opinión. Hay una opinión que está tomando forma en el texto. Entonces no puede ser la A, no puede ser la C, no puede ser la D. ¿Cuál es? La B. La B. En un discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados al estudio de asesinatos en la historia de la filosofía. Ahora, si miramos la cita, esto está tomado y adaptado de un libro de Thomas de Quincy que se llama Del asesinato considerado como una de las bellas artes. Y con este título decimos, ah, no, sí es la B. ¿Sí? ¿Sí queda claro por qué es la B? ¿O a alguien no le queda Parte claro? sí. Repito, ¿a alguien no le queda claro? ¿O para todos ya? Clarísimo. A mí sí me queda claro. Bueno. Mientras hablábamos y desarrollábamos esto, fueron llegando más personas. Acá estoy viendo en la lista a Javier Perdomo, estoy viendo en la lista a Marjorie y estoy viendo en la lista a Juan Zorrilla. Muy bien. Ya que acaban de llegar, les vamos a dar la oportunidad de que lean el siguiente texto. ¿Quién lo quiere leer de los tres que acaban de nombrar? ¿Javier, Juan o Marjorie? Marjorie no tiene micrófono. Bueno, Javier, le escuchamos. Responda a las preguntas 2 y 3 de acuerdo con las siguientes. Uno de los dos escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música escuchada y bailada, la burguesía, valses, mazurcas, canciones napolitanas, fue el de las colitas. Era este el nombre que recibían las colas o finales de fiesta de clase adinerada. Bodas, bautizos, cumpleaños, festejos religiosos durante el sarao. ¿Sí? Mientras los señores se divertían con la música europea que interpretaban una precaria orquesta provinciana, los trabajadores pensaban la fiesta en la cocina y pero parece que no se ve bien, y los galpones a punta de acordeón. Los galpones a punta de acordeón. Ya más de eso no la puedo, no le Va, puedo colocar zoom. Espera a ver si así. Aquí queda justo. ¿Sí? ¿Ahí ya ve mejor? sí, un poco. Listo. Y los galpones a punta de acordeón, guacharaca y caja. Despachaba a la orquesta, los de atrás eran invitados a pasar adelante y los patrones y vaqueros se sentaban a tomar y a cantar juntos. Se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas en la historia. Algunos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato, pues, pues combinaron ritmos europeos nativos, entre ambos dieron a luz los aires vallenatos. Las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma López Michelson. Pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Para empezar, esta clase de fiestas improvisadas no se consideraban en toda la región, sino tan solo en la zona de Valledupar. En el Paso no hubo colitas. En, en muchos lugares del río tampoco. Y por otra parte,
Los historiadores indicaban que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo con el trío instrumental clásico. En cambio, las piquerías y retos sí constituyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. La leyenda de Francisco, el hombre que habla de su desafío con el diablo, a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías concertadas de antemano o a través de recados como antes, lo atestigua la gota fría. Acorde moralitos de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Muy bien. Es un texto acerca del origen del vallenato y la primera parte del texto ubica el origen del vallenato en las colitas, que era el nombre que recibían las fiestas que se formaban al final de la fiesta de la gente de clase adinerada. Entonces la gente hacía la fiesta de una boda, la gente hacía la fiesta de un bautizo, un cumpleaños, y al finalizar, ya como en la noche, en la madrugada, pues una orquesta provinciana hacían fiesta en la cocina y los galpones y traían acordeón, guacharaca y caja y empezaban a tocar ese ritmo provincial que luego se fue conociendo como vallenato, ¿sí? Es curioso porque la burguesía, ¿qué era lo que escuchaba? Valses, mazurcas, canciones napolitanas. En los 70, por estas fechas en Colombia, la música de Navidad era música clásica. Las radios colocaban valses, música europea, hasta que otros géneros empezaron a dominar estas fiestas. ¿Qué se escucha hoy en día? La música de los 80, que eran los hispanos, Pastor López, lo que se fue poco a poco ganando un espacio en las fiestas de fin de año. Pasa igual con las colitas. La música que predominaba era la música europea, pero al final, en el after party, que es lo que viene a significar la colita, lo que llegaba era como la música de los esclavos, la música de los pobres, que se mezclaba con los ricos y que contribuía a difundir, ¿sí? Como esa nueva música local. Algunos dicen que ahí fue donde surgió el vallenato. Y tenemos al expresidente López Michelsen que dice, las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno. Pero otros afirman en la segunda parte del texto, en el segundo párrafo, que no es que las colitas hayan dado inicio al vallenato, que lo hubieran ayudado a difundir y de pronto a mostrar ante las clases adineradas. Pero ellos ven que el vallenato surgió fue de las piquerías. ¿Qué es una piquería? Acá lo dice. Las piquerías y retos constituyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. La leyenda de Francisco el Hombre habla de su desafío con el diablo, a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías concertadas de antemano o a través de recados como lo testigo La Gota Fría, que dice, La Gota Fría es una canción de vallenato, que también hizo más conocida a Carlos Vives, que dice, acórdate moralitos de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Hay una película que se llama Los viajes del viento, si no estoy mal, del mismo director de El abrazo de la serpiente. ¿Cómo se llama ese man? Y en Los viajes del viento es un acordeonero que va a una piquería, que va como desde el Cesar hasta La Guajira y es un viaje a pie, o sea, es un viaje de varios días a pie, de llegar a un pueblo, tocar como en la plaza, ganarse unas monedas, comer, dormir por ahí, seguir viajando, ¿sí? Y se cree que era de esas piquerías, de esos largos viajes de los acordeoneros, donde se fue formando el vallenato, ¿sí? La película toma también la leyenda de Francisco el Hombre, porque es un acordeonero
que es el mejor acordeonero, pero lo perdió todo, perdió a su mujer, perdió a su familia. Entonces viaja como a devolverle el acordeón al diablo, ¿sí? Como que ya no quiere la fama, como que ya no quiere la rumba, sino que lo que quiere es estar tranquilo, ¿sí? Bueno, eso es tomado de un libro que se llama 100 años de vallenato. ¿Queda claro el texto hasta acá? Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces pasemos a la pregunta que viene directamente del texto. Dice acá. El autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y A. Reforzar la tesis principal del texto según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. B. Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. C. Legitimar la tesis principal del texto según la cual las colitas originaron el vallenato moderno. O D. Convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. ¿Cuál es la respuesta? ¿Será que me pueden volver a mostrar la cita de López Michel? Se las puedo leer. Dice, se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas en esta historia. Algunos dicen que esos remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato, pues combinaron ritmos europeos y nativos. Entre ambos dieron luz a los aires vallenatos. Las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma López Michelsen. ¿Será que puedo dejar la respuesta otra vez? Entonces, A. Reforzar la tesis principal del texto según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. B. Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. C. Legitimar la tesis principal del texto según la cual las colitas originaron el vallenato moderno. O D. Convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. La A. Marjorie también dice que la A. La A. Bueno. Entonces dice que la cita busca reforzar la tesis principal del texto según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. ¿Creen ustedes que puede ser la A? Yo creería que es más la C. Bueno, entonces tenemos dos opciones, la A o la C. ¿Será que la tesis principal del texto es que las colitas fueron divulgadoras o es que las colitas originaron el vallenato? Cuando se habla del texto se habla de los dos párrafos, ¿no? Según acá, el primer párrafo dice que las colitas fueron el origen del vallenato. No sería la A, sino la C. Pero el segundo párrafo dice lo mismo. El párrafo 1 dice, sí, el vallenato se originó en las colitas. ¿Cuál es la tesis del párrafo 2? ¿La misma tesis? ¿Contradecirlo? Lo contradice. Dice, no, el vallenato no se originó en las colitas, sino que las colitas ayudaron a difundir el vallenato. Y el vallenato se originó en las piquerías. Entonces, la tesis del texto 2, del párrafo 2, es que las colitas divulgaron el género. La tesis del párrafo 1 es que las colitas originaron el género. ¿Sí? Como ambas tesis están presentes, no puede ser ni la A ni la C.
Entonces nos quedan la B o la D. ¿Será que la cita busca convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno? Sería la B, ¿no? No. O sea, sí es la B, pero me estoy hablando de la D. Si decimos que el primer párrafo busca afirmar que las colitas son el origen, acá nos están diciendo que son las únicas divulgadoras, y eso lo dice es el segundo párrafo, no el primero, y tampoco dice que sean las únicas, dice solamente que son divulgadoras, ¿sí? Entonces no es la B, perdón, no es la A, no es la C y no es la D, la respuesta es la B. Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género, ¿sí? Es una posición discutible porque acá se afirma que lo originaron, pero acá se dice, no, quizá ayudaron a difundirlo porque hubo muchos lugares donde no hubo colitas y sí se dieron contribuciones al origen del vallenato como género. ¿Sí? ¿Sí está claro o está enredado? Está claro. Claro. Bueno, voy a resumir lo que acabo de explicar para que quede aún más claro. Yo no puedo decir que la tesis principal de un texto es una u otra cuando el texto aborda ambas tesis, ¿sí? Por lo tanto, no puede ser ni la A ni la C. La tesis principal del texto es que el origen del vallenato está relacionado tanto con las colitas como con las piquerías, ¿sí? Entonces no es excluyente. Y la D, esta cita no busca convencer al lector de que las colitas fueron divulgadoras, porque la tesis lo que dice es que las colitas fueron las originadoras. Y una cosa es el origen y otra cosa es la divulgación, ¿sí? Al igual que en la pregunta número 1, por eliminación, sabemos que no es la A, no es la C, no es la D. Y que la B tiene sentido. La cita busca señalar una posición discutible sobre el papel de las colitas en el origen del vallenato. ¿Sí? Una posición discutible con la que, miren, el man hace la cita, o bueno, el autor del texto hace la cita para luego contradecirla. ¿Sí? Las colitas son el ancestro directo del vallenato, afirma López Michelsen. Pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Si pillan que acá, en la última oración del primer párrafo, está la tesis del primer párrafo, y en la primera oración del segundo párrafo está la tesis del segundo párrafo. Y el hecho de colocar las tesis enfrentadas entre sí, buscan crear como una bisagra y decir, sí, yo estoy hablando de una cosa, pero también estoy hablando de esta otra. ¿Sí? Bueno, ¿estamos o no estamos? ¿Claro o no claro? Claro. Perfecto. Nos queda menos de un minuto, entonces para que lo tengan presente, cuando se corte la transmisión, volvemos a entrar con el mismo enlace. Ojalá volvamos a entrar las mismas 6 personas que están, por favor. No sea que cuando se corte la transmisión alguien se pierda también en ese proceso. Y vamos a responder a la pregunta 3. El autor cita el verso de La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a un acordeonero que cantaba colitas llamado Lorenzo Morales, B, Urumita, un pueblo famoso por la realización de colitas,